El asilo es un derecho internacional que cada país tiene libertad de aceptarlo o no. Romper relaciones con México tampoco es un chiste. México es uno de los países más importantes de América Latina. El tema es que Petroperú está consiguiendo los socios que tienen petróleo. Bueno, los apristas tienen su antecedente histórico, pues de ahí de la Torre, asilado en la Embajada de Colombia también, ¿no es cierto? La embarcación ha sido intervenida por la policía brasileña cerca de Manaus. Esta embarcación está de petróleo crudo peruano y viene con coca. Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica. César Gutiérrez, Daniel Saba, para tratar los temas más importantes de la actualidad nacional e internacional. César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daniel. Tema político más tema económico. Más tema económico, sí. Tema político, Brexit, y tema económico, petróleo, con una captura de una barcaza saliente de Perú, supuestamente con droga. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Y en el caso de Betsy Chávez, que además ha traído como cola la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no?, con México. Ella salió de la cárcel. Ahora, se rumoreaba que era posible que volviera a la cárcel, esos eran trascendidos que había. Y ella decidió entonces asilarse en la Embajada de México. México le dio el asilo. Y hasta ahí no veo nada extraño. O sea, ¿por qué México debería negarle el asilo a Betsy Chávez, basándose en qué? No lo entiendo. No sé si tú tienes otra opinión. Bueno, es que acá hay una pasión de derecha, Daniel, que sencillamente no tiene límites, ¿no? Mira, a los juristas se han explicado ayer cómo es este tema, desde el punto de vista del asilo y desde el punto de vista político. El asilo es un derecho internacional. Claro. Que cada país tiene libertad de aceptarlo o no. Entonces viene el discurso, pero el hecho que está en juzgamiento no es un tema político, es un tema, un delito cometido. ¿Y qué dicen los juristas? Ojo, el que valora si es un tema jurídico, político, es el país asilante, no es el país en el cual está jugando la persona, es el derecho internacional. Entonces, el que me titúa, si el tema se categoriza como político en México, no Perú. Y eso tiene sentido, porque justamente si pido asilo en un país que está siendo hostil, el país hostil va a decir que es un tema jurídico, delito común. Pero la Convención Internacional te dice, no, el que me titúa es el país asilante. Pero México meritó esto como político y como tal, no hay nada que reprocharle en ese punto. También pienso lo mismo, no hay nada que reprocharle porque ahora, viéndolo de un punto de vista más objetivo, el tema es político, ¿no? Porque es decir, ella ha sido ministra de Castillo, está en juicio por este intento, como se llame, de golpe, pero digamos no se le ha probado nada, ni hay ningún hecho flagrante que la lleve a haber cometido un delito, propiamente dicho. Y por otro lado, las relaciones entre México y Perú, pues hace tiempo que no son buenas. Y últimamente el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta de México. O sea, tampoco es que las relaciones sean como una calma tranquila, ¿no? Están tensas las relaciones. En ese contexto se produce este asilo. México procede de una manera que es legalmente correcta, y lo que procede ahora es que le den el salvoconducto y que se vaya, ¿no? Y el tema de la tipificación político delito común, ¿no? Parte de un hecho, lo explicó acá el abogado de Betsy, un integralismo. Claro.
el doctor Noblecilla, la tipificación por rebelión. Y yo he escuchado ya abogados como Carlos Caro, que nadie puede decir que es de izquierda, ha salido a decir, efectivamente, el tema de rebelión amerita que sea un lanzamiento de armas, cosa que no ha habido. No ha habido, En pues. caso, que sería un intentona, pero eso cómo se lleva el tema jurídico. Por otro lado, la vacancia express de Pedro Castillo no cumplió los requisitos de cantidad de votos. No, necesitaban 104, no tuvieron. Claro, con lo cual, esta fue el contexto legal. De hecho, localmente ya sería político. Internacionalmente eso se ha hecho ver. La tipificación o la calificación mexicana me parece correcto. Por el tema, quiero recordar algo, porque he visto varios apristas diciendo que el Claro de Chimbao es una PLL, que es una dependiente de López Obrador, que está bien que se rompan relaciones. Quiero recordar algo, Daniel, de un gobierno en el cual participamos ambos, de Alan García. Claro. Alan García fue insultado en plena campaña por Chávez, le llamó ladrón de Citezuela y lo calificó con causa de Pérez, lagarto de la misma esposa. Eso ocurrió, es un hecho objetivo público. Alan García ejerció el poder, nunca rompió relación con Venezuela, a pesar que la PDK de Chávez insulta por Tilón. Es más, en 2008, que es la primera cumbre de UNASUR en una Margarita, en la cual yo participé, y el gobierno me destinó que fuera conjuntamente con Juan Valdivia y con el canciller que es canciller fallecido, José García Belaúnde. Alan García decidió que Perú participara en UNASUR. Si fuera la lógica actual de muchos apristas, es decir, rompe relaciones con Venezuela, no ocurrió. ¿Qué más? El PDA cubre UNASUR. Cuando llegamos a Margarita, José, Juan Valdivia, yo, el embajador peruano en Venezuela, Luis Santa María, Alan García comunicó que no llegaba y que nos recibió en el aeropuerto fue Nicolás Maduro. Bueno, dejó todos en el aeropuerto. Y Alan García me mandó una comunicación a Hugo Chávez, muy halagadora. Y al final Hugo Chávez me dio todas las facilidades de su adversario político. ¿Acaso Alan García se le ocurrió romper relación con Venezuela? Entonces parece que olvidar ese tipo de cosas. Los políticos peruanos hoy día cegados de situación. Pero, claro, no, evidentemente, y además, bueno, los apristas tienen su antecedente histórico, pues de ahí de la Torre, asilado en la Embajada de Colombia también, ¿no es cierto? Teodría no le quiso dar el salvoconducto. Pero, una cosa antes que se me vaya. sí. En la época de Fujimori, Alan García asilado en Colombia, en Francia. Claro. Y a veces Salinas asilado en Argentina. Entonces, ¿de qué tanto reclama y crea hostilidad a alguien que recibe una persona por consideraciones políticas? Bueno, que lo digan los apristas de 2025 ya no tiene mayor trascendencia, ¿no es cierto? No sé, esto es ya lo que queda del APRA o elementos sueltos de lo que fue alguna vez un partido. Pero yo quisiera sí puntualizar, en mi opinión, que lo que ha hecho México es correcto, ha actuado según las normas. El gobierno peruano está obligado a dar el salvoconducto porque no podría negarlo constitucionalmente, y que es evidente pues que en muchas partes del mundo, no solo en México,
se considera que lo que pasó contra Castillo fue una cosa injusta, sobre todo esta prisión tan larga por leer un discurso que, bueno, en todo caso ameritaba una vacancia bien hecha, pero no toda esta persecución que se está haciendo, y menos esta persecución a la que fue en todo caso una ministra, una persona que habría participado en qué, en la redacción del documento, porque no sé en qué otra cosa podría haber participado, y que toda esta persecución obedece a razones políticas, por supuesto, y como tú dices, esto es maquinado por la ultraderecha peruana que quiere contra sus intereses, porque lo que están haciendo es generar más simpatías por esta izquierda, no sé si bien o mal representada por Castillo y Chávez, pero que sí demuestra una torpeza que ya es histórica también. Pero Están yendo más, está haciendo una campaña para que el gobierno dé el salvoconducto. Está en plena campaña. Y me sorprende el canciller, el señor de Estela, que es un diplomático. No dice que va a pensar, usted va a hablar. ¿Qué va a pensar? va a pensar el salvoconducto, no puede, está obligado a darle el Claro, salvoconducto. no puede, pues, no puede. Y es más, escuchó otra barbaridad de Ed Bala, el congresista, que diciendo que debían imitar a lo que hizo Novoa en Ecuador. Bueno. Es una barbaridad. Eso es algo que en el fondo me da miedo, no sé si justificadamente, ojalá, porque como se les ocurra hacer una barbaridad de ese tipo, esto ya sería la cabocia. César, tenemos que ir a un corte, nos avisan, regresamos en un minuto. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Frontera Crítica Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y actívate la campanita para no perderte nada. Recuerda darle like, comentar y compartir este video. También estamos en Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Entonces, sí, solo para ir cerrando entonces el tema anterior, creo que la opinión, y yo se la he escuchado además también a varios abogados, que el proceso que se está llevando, digamos, la actitud de México ha sido correcta, tienen sus motivos para opinar y tienen derecho a opinar y en función de eso deciden dar el asilo y que el Perú está obligado a dar el salvoconducto. Entonces creo que aquí ya no cabe mayor discusión, pues todo lo que se quiera hacer es politiquería y creo que no es el momento, no es el momento para hacer esto. A ver, romper relaciones con México tampoco es un chiste. México es uno de los países más importantes de América Latina, es una potencia económica, digamos, pues uno ve el tamaño de su Producto Bruto Interno, es un país muy grande, muy importante, como digo, económicamente. No veo la gracia de estar rompiendo relaciones con países de ese tipo, pero bueno, en fin, estas son herencias que tendrá que solucionar el próximo gobierno seguramente. Antes de irnos al tema, sí. Se olvidan del gran actor, empecé en el Perú, Sauder, es una empresa mexicana. Se olvidan de la influencia que existe. Es importante, es una empresa que toma 60 años en el Perú. Eso aquí olvidar eso. Anoche escuché una entrevista que decía, no importa, con gente consular suficiente. Entonces, ¿para qué se baja? Claro, pues, claro. Oye, además, la presidenta de México en este momento es una de las mejor apreciadas a nivel mundial. No es una persona intrascendente, así que creo que es inoportuno todo esto que está pasando, que está haciendo el gobierno peruano, debería hacerlo rápidamente y terminar con el tema. Pero en fin, ya sabemos quién nos está gobernando y qué orientaciones tienen y de quién. Pero César, hay otro tema, creo, ligado con el petróleo nuevamente, ¿no? Hay hasta dos temas relacionados con Petroperú, el petróleo en general y otras cositas más. Creo que tú tenías por ahí. Y empecemos un tema internacional peruano. A ver. En Loreto existe el lote 95, que explota el Pechape Total, que tiene producción hace años, tiene un producción importante, 20.000 barriles diarios. Esa producción va vía fluvial
a Brasil, donde han conseguido un comprador que lo exporta a la costa del Golfo de México. Eso es lo que hace. Pero la ruta fluvial Amazonas llega a la frontera Perú-Brasil, Tabatinga, y los pocos que conocen no saben que el río Amazonas va por una corriente casi en paralelo al río Negro que llaman Brasil, y ambos se juntan cerca de Manaus. En Brasil, el río Amazonas llegan Solimares y se juntan casi por Manaus, lo que llaman el encuentro de las aguas, que por diferencia de densidad las aguas no se mezclan. Es un tema turístico. La embarcación ha sido intervenida por la policía brasileña cerca de Manaus, en Solimares, o sea, el Amazonas, en el río brasileño. Decían, oye, esta embarcación, ¿qué tal? De petróleo crudo peruano, y viene con coca. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la coca? ¿De quién es la responsabilidad? De hecho, empieza con transportista, ¿no? Sí, claro. ¿Ese transportista es un tercero o es parte de la...? Es un tercero, empresa brasileña. Okay. Pero empaña la situación, Daniel, porque en la ruta del Amazonas, en la parte del presidente Solimares, y por una ruta de narcotráfico, de la producción de la concha de Marañón, en la concha del río Napo. Entonces, el tráfico hoy día es intenso, digamos, fluvial, de productos de justamente petróleo. Va en su operación. Es importante deslindar, porque después poder serias objeciones de exportación peruana de petróleo crudo de 2,95. Sí, claro. Sí, claro, es importante que esto se aclare rápidamente, sí. Y el otro tema tiene que ver con, bueno, otra vez, no es que nos guste tanto regresar a Petroperú, pero siempre aparece una calificación o descalificación que ha habido para la explotación de un lote importante en la selva también, ¿no es cierto? El 192. Que antes en nuestra época se llamaba 1B. El famoso lote 1B, pues claro. Que explotó de los 70 por Occidental, y sobre todo en el 2000, y se le acabó el contrato con Petróleo en 2015, se fue. Se fue, sí. Y este es el problema. Luego tiene una década. Miren, en el 2015 se va, pues Petróleo tiene un contrato de licencia, o sea, el privado explotaba el crudo que pagó una realidad de Estado. Pero no consiguieron un reemplazo por una mala gestión de gobierno mala. Y todo un contrato de servicio. Una empresa supuestamente canadiense, o mejor dicho, una empresa que en Canadá, empresa colombiana, que se llama Pacífico Rubiales, que tuvo hasta el 2020, pero en ti cambió 3 veces el nombre: Pacífico Rubiales, Pacífico Estatus, Frontera. Nadie se imputó. En 5 años cambió 3 veces el nombre. Algo había detrás, escasez seguramente. Y ahí viene un drama, porque en el interín hubo bastante voluntad de lograr el otro aspecto a Petroperú. En el 2015, tuvo una ley de profesores del Congreso que dice: denle el lote a Petroperú. Se llama la ley 30357. Regular que le den, Petroperú tiene que buscar un socio. Bien, en el año 2020, final 20, Petroperú contrata a Banco of America para que se suba un socio. Me decidió una empresa de Altamesa, que supuestamente tenía capacidad de financiamiento por 100 millones de dólares. Veo Altamesa descalificada, y Petroperú, la gente que venía de la administración de Vizcarra
de la administración de Sagasti, y llega el ejercicio del gobierno de Castillo en agosto de 2021, sabiendo que se iba indebidamente, firma un contrato con esta empresa Altamesa. Y Perú Petro no haría el lote a Perú todavía, cuando firma el contrato. Cuando hace eso, bueno, como dice Altamesa entra el lote en 2023, y los 100 millones no había. A tal punto que en febrero de 2025 se han ido. ¿Cuánto gastaron? 5 millones de dólares. ¿Cuánto quedan debiendo? 28 millones de dólares. Sí, sí, Y sí. ahora se produce elecciones de empresa blanca. Pero Petro dice, no tienen solvencia financiera. Es importante esta discusión. Pero Petro debe exhibir información para que fuera de duda. Estamos abriendo un traje de prensa muy intenso por ese tema. Esa zona es muy interesante, César, porque a raíz del descubrimiento que se hizo en el lote 67 y después en el 39, había expectativa de que por ahí pudiera haber mucho más petróleo. Y la idea era entonces formar un consorcio grande de empresas que pudiera trabajar eso, incluso apoyar en la mejora del oleoducto, etcétera, etcétera. Yo hablé con la Móvil en Houston y estaban interesados en entrar en un proyecto de ese tipo. Pero esto ya fue a fines del 2010, ya no había tiempo de hacer nada, pero se pudo haber hecho mucho más que dar estos contratitos, a empresas que no califican además, ¿no? Bueno, el problema del lote también, primero, en un mar de pasivos ambientales, como está contento la población. Está bien, no contratistas no se hacer cargo de eso, pero alguien tiene que solucionar ese el Estado. Es un tema. El segundo tema es que Perú Petro en 2015 abandonó el norte, abandonó la custodia, y toda la infraestructura fue desplegada. Entonces, poner en operación el norte, debe requiere más o menos 200 millones de dólares. En un menú amplio para 200 millones de dólares. No dan, se necesita una gran capacidad financiera, como te digo, y además un proyecto mucho más amplio que solamente un lote. Pero en fin, esas son cosas que ya en esta época no se discuten aparentemente. Vamos a ver cómo se soluciona ese tema de la droga, que es preocupante, ¿no? Y que hay que solucionarlo rápidamente para que no corra la idea de que hay vinculación entre la producción de petróleo y lo demás. Y lo del lote 192, veremos, pues, qué tan. Sí. Ahora, una última cosa, ¿por qué es Petroperú el que está buscando su socio? ¿Por qué no no se hace a través de Perú Petro la gestión? En todo caso, tiene mayor tecnología de promoción en este momento. Claro, lo que pasa es que lo que dice la ley que dio el Congreso 2015 es que una que tenga el lote de Petroperú ya lo tiene, busque socio. Entonces el socio va conjuntamente Petroperú y el socio, Perú Petro lo califica. El tema es que Petroperú está consiguiendo socios que tienen personamiento. A eso me refiero. Creo que en todo caso, al margen, sí, yo sé que la disposición es son así, pero al margen de eso, creo que Perú Petro debería tener por lo menos mejor capacidad de promoción y de búsqueda de interesados y ponerlos a consideración de Petroperú. Creo que Petroperú no debería ser el que escoja al socio, sino escoger entre los posibles socios que le ofrezca Perú Petro. Pero bueno, esos son temas que volveremos a discutir. Hasta aquí llegamos hoy, César, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, un abrazo. La próxima.